Y como yo soy de la vida, sí. Bueno, bebé. No, obviamente, nada más haya sido algo material, ¿no? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el temario de sepsis y nos toca desarrollar el tema de biomarcadores en esta enfermedad. Antes de leer pues, a profundidad la cuestión del tema de biomarcadores, yo tenía entendido desde que estaba en los años previos que era la panacea tener los biomarcadores, pero ya buscando un poquito, viendo realmente los resultados que tienen los estudios, cuando ya se hacen a nivel de escala, pues vemos que realmente estos biomarcadores tienen más detalle que para lo que se utiliza. Entonces creo que todavía no tenemos un biomarcador tan fiable como para que nos dé una respuesta dicotómica, es decir, entre si el paciente sí tiene infección o no tiene infección. Vamos a ver que más que una respuesta de ese tipo son puntos que se agrega un valor cuando estamos evaluando a los pacientes. Esta prácticamente va a ser la agenda que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Y pues prácticamente los biomarcadores pues, es un factor esencial que limita el diagnóstico temprano de sepsis, pues es la falta de estos mismos, ¿no? Clínicamente relevantes para las fases tempranas de la sepsis. Muchas veces, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en un momento donde existe la duda de si el paciente o la respuesta inflamatoria, la clínica que tiene el paciente es realmente asociada a una infección o si esta es a una patología que mimetiza a una infección? Se supone que este tipo de biomarcadores podría ayudarnos a diferenciar ese tipo de dudas, ¿no? Prácticamente hay la cuestión de la sepsis pues es un síndrome muy heterogéneo y que muchas veces el solo hecho de uno o dos parámetros es lo que nos va a orientar y no completamente todo el síndrome clínico en ocasiones. El beneficio en el diagnóstico y tratamiento temprano. Sabemos que hay enfermedades que dependen de ciertos biomarcadores para hacer diagnóstico. Por poner un ejemplo, aquellos pacientes que sufren una angina típica y que requieren en ocasiones unas troponinas para hacer el diagnóstico, pues en ellas esos biomarcadores pues son esenciales para hacer el diagnóstico. También pues en los pacientes que tienen pancreatitis, en ocasiones pues sabemos que por lo temprano que se presenta el cuadro clínico a urgencias, pues al tomarle una tomografía pues tiene ahí sus detalles y entonces tenemos que echar mano de los biomarcadores. Entonces hay enfermedades donde este tipo de laboratorios pues son esenciales para hacer el diagnóstico y no es tanto así en la sepsis, ¿no? Tenemos todavía mucha duda y pues no hay ninguno todavía que nos oriente hacia un escenario ideal para hacer pues el diagnóstico, ¿no? Lo ideal es que ese biomarcador pues tenga alta sensibilidad y tenga alta especificidad, sobre todo pues para romper esa brecha que hay entre la duda de si el paciente está con sepsis o no. Y prácticamente, ¿cómo se define un biomarcador? Pues un biomarcador se define como aquella característica que se mide y evalúa objetivamente como un indicador de un proceso biológico normal, patogénico o respuesta farmacológica a las intervenciones terapéuticas. Más adelante vamos a ver que los biomarcadores no solamente son para diagnóstico, sino que tienen otras implicaciones que a nosotros nos van a ayudar para la toma de decisiones. Prácticamente, puntos relevantes a destacar en esta definición es si ese biomarcador identifica microorganismos. Eso va a ser pues, de mucha ayuda para dirigir el tratamiento antimicrobiano, ver la respuesta que tiene el huésped a esa infección, a ese microorganismo, y sobre todo pues predecir pronósticos, ¿no? También eso nos va a ayudar a nosotros para hacer intervenciones pues mucho más tempranas e irnos adelantando a que no lleguen a este desenlace. Por lo tanto, una pregunta que nos debemos hacer es si realmente un biomarcador es una solución a un dilema clínico. Pues eso es lo que vamos a
la pregunta, pues yo creo, ideal que debemos de contestar posterior a la clase. Y pues realmente existen una amplia gama de biomarcadores a nivel escala, ¿no? Van a encontrar ustedes múltiples clasificaciones, realmente no quise poner ninguna como tal, porque no son prácticas aprendernos esas escalas, pero hay muchas clasificaciones, ¿no? Unas que se clasifican de acuerdo si son proteínas de fase aguda, si son prohormonas, si son ARN codificantes. Vamos a encontrar también clasificaciones si estas son pronósticas, diagnósticas o teragnósticas, y otras que se relacionan a enfermedades específicas, pero pues realmente, como les comento, no es práctico porque son muchos los biomarcadores que se han intentado desarrollar. Creo que por ahí puse un artículo donde unos investigadores vieron específicamente, buscaron cuánto se ha publicado de los biomarcadores y vieron o encontraron en ese artículo de revisión que había más de 195 biomarcadores que se han estado investigando con este propósito en esta infección. Y vemos aquí en esta gráfica cómo se ha tomado mucha importancia en estos biomarcadores. Vemos que más o menos aproximadamente como en el 2004-2005 hacia atrás han sido muy poquitas las publicaciones que ha habido sobre estos biomarcadores. Y vean la gran diferencia que hay después de esta fecha, cómo exponencialmente se ha investigado pues todos estos objetivos con los biomarcadores. Entonces le están poniendo pues mucha énfasis, mucho trabajo para desarrollar pues el biomarcador ideal. Y prácticamente esta es una imagen un poquito más dinámica donde vemos pues todas los biomarcadores que existen, ¿no? Y así como vamos leyendo uno por uno, pues te va determinando para qué es su finalidad, si es diagnóstica, si es terapéutica, si es pronóstica. Entonces, aquí está otra división que se divide en si son moléculas asociadas a patógenos o moléculas asociadas a daño. Y de acuerdo a cómo se producen, ¿no? Por complejos de proteínas, principalmente tipo reactantes de fase aguda, si son desarrolladas por las células inmunes, si son desarrolladas por procesos ahí tisulares a nivel de los órganos, o incluso hay unos también que predicen si hay ya infiltración o compromiso del sistema nervioso central, que a final de cuentas pues lo que nos van a determinar estos biomarcadores es si hay disfunción orgánica o no. Entonces es poco práctico aprendernos pues prácticamente todos estos biomarcadores, pero hay unos que sí tenemos que conocer, porque esos biomarcadores sí tienen estudios que se han hecho a nivel escala. Son biomarcadores que con el paso de la historia pues se han venido desarrollando y estudiando, entonces son los de mayor importancia. Entonces, para fines prácticos deben de tener 4 objetivos los biomarcadores. Para esto nos debe de servir. Tienen que ser diagnósticos, es decir, diferenciar entre si el proceso que estamos evaluando es una infección o no lo es decir, una respuesta dicotómica, que era lo primero que les comentaba en las diapositivas previas. Si son pronósticos, es decir, si eso lleva a riesgo de malos resultados, para así nosotros hacer intervenciones adelantadas y no llegar a los desenlaces, ¿no? También son terapéuticos, esto va más relacionado a la cuestión de si se pueden identificar ciertas estructuras de microorganismos y tratarlas de manera específica. Y la otra, si son teragnósticos, que es prácticamente estratificar una vía específica de intervención. Esto último es lo que se ha estado evaluando, ¿no? Si el paciente tiene tal perfil inmunológico, es más hiperinflamatorio o es más hipoinflamatorio, pues las estrategias de tratamiento van a ser diferentes. Entonces esto es como que el punto más importante de los objetivos, porque ya nos van dando un norte hacia dónde vamos a ir tratando estos pacientes. Y prácticamente la clase la dividí en si son biomarcadores tradicionales o no. Los tradicionales prácticamente son 2, ¿no? La proteína C reactiva y la procalcitonina. Yo creo que todos en algún momento solicitamos estos biomarcadores y en ocasiones pues la traducción que le damos a lo mejor no es la correcta, a lo mejor otros sí la dan, pero pues vemos que tienen más detalles que beneficios al utilizarlo. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, ¿no? La proteína C reactiva entra dentro de la clasificación de proteína de fase aguda, prácticamente es sintetizada por el hígado
y su principal estímulo pues es la interleucina 6. Hay que tener en cuenta esa situación porque hay enfermedades o hay medicamentos que actúan a nivel de esas citocinas y puede que no se expresen, ¿no?, en los pacientes. Y la vida media aproximada que tiene es de 19 horas. Y yo creo que lo más importante es ver la sensibilidad y la especificidad. Específicamente en este artículo que les cito aquí abajo habla sobre el diagnóstico de sepsis en los pacientes a los que se les solicita proteína C reactiva. Y vemos que su sensibilidad aproximadamente está en el 75% y su especificidad es del 67%, que ya leyendo un poquito más el artículo de referencia vemos que hicieron un área bajo la curva y vemos que el área bajo la curva otorgada para esta molécula es de 0.57, prácticamente es como tirar una moneda al aire y determinar si el paciente tiene o no pues el diagnóstico de sepsis en base a este biomarcador. Vemos en este metaanálisis y revisión sistemática que fue donde se otorgaron esas sensibilidades de especificidad a ellos y prácticamente estaban comparando estos dos biomarcadores, ¿no?, proteína C reactiva y procalcitonina. Y vemos que efectivamente la mejor área bajo la curva para hacer este diagnóstico fue la procalcitonina, a diferencia de la proteína C reactiva, ¿no? Eso de manera gráfica. Y vemos que después hacen los cálculos para determinar esa situación, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, que lo voy a retomar un poquito más adelante. Algo que sí se ha visto en los pacientes que se siguen con este biomarcador es si realmente sí predice una infección. En este artículo lo que intentaban hacer los investigadores era determinar si la proteína C reactiva se elevaba más en procesos infecciosos que sobre procesos inflamatorios. Como vemos en la gráfica de este lado, vemos que en efecto los pacientes que tenían una respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección tenían niveles más altos de proteína C reactiva, a diferencia de si esta respuesta inflamatoria se asociaba a alguna otra causa no infecciosa. Incluso sabemos también que la proteína C reactiva tiene cierta implicación ahí a nivel cardiovascular cuando hablan sobre infarto o miocardio, ¿no? Vemos que en efecto, ¿no?, a diferencia de estas dos enfermedades, la proteína C reactiva más alta es un predictor de infección, ¿no? Y también vemos el área bajo la curva específicamente en este artículo que sí tiene una sensibilidad mayor para hacer el diagnóstico de infección si se compara con otras situaciones. Entonces, pues sí, ¿no? Pues obviamente si tienes una infección, lo más seguro es que el paciente va a tener mayor respuesta inflamatoria. Y no quise poner puntos de corte, sí encontré unos puntos de corte donde te decían de aquí en adelante sospecha un proceso infeccioso, porque pues yo creo que sería mucho sesgarnos y llevarnos por un punto de corte. Yo creo que hay que tomarlo como un valor agregado nada más y darle seguimiento junto con todo el cuadro clínico que estamos evaluando. Y otro artículo que me llamó mucho la atención y creo que es de lo más importante es sobre todo la cinética que tiene la proteína C reactiva para hacer diagnóstico de infecciones en la UCI. Vemos aquí en la gráfica, aquí al final, donde en efecto los pacientes que desarrollaban una infección tenían más niveles de proteína C reactiva. Eso ya lo habíamos visto en el artículo, pero creo que lo más importante es esto, la cinética que tiene la proteína C reactiva. En este artículo se evidencia que días antes de que hiciéramos nosotros el diagnóstico de infección, la proteína C reactiva iba aumentando de manera exponencial. Entonces, en este artículo específicamente lo que hicieron los autores fue estar tomando PCR todos los días a los pacientes y vieron que los pacientes que desarrollaron una infección días antes, la PCR ya se iba aumentando. Entonces, yo creo que esto sería pues algo importante para ir viendo pues realmente si es práctico o no estar tomando PCRs con tiempo y ir prediciendo si el paciente pues va a adquirir alguna infección, ¿no? Me hizo muy curioso este artículo. Y esta es una tabla del metaanálisis que vimos anteriormente, donde vemos específicamente cómo se calcularon su sensibilidad y especificidad, que son prácticamente las que les puse acá. Pero vean también
la heterogeneidad que hay en los diferentes estudios que se utilizaron. Hay ciertos estudios donde la sensibilidad es hasta el 100% y hay otros estudios donde la sensibilidad baja incluso hasta el 32%, y esto pues es en parte a los diseños de los estudios que se hicieron, ¿no? Desde el punto de corte que tomaron los autores para predecir o hacer el diagnóstico de infección, o el tipo de población que utilizaron. Entonces, hasta ahorita, esos son los resultados que tenemos en cuanto a la proteína C reactiva. Y también recientemente pues estábamos viendo, ¿no?, si se debía a este proceso infeccioso a alguna infección viral o una infección bacteriana. Vemos que también en este mismo artículo que cito acá abajo, la sensibilidad de la proteína C reactiva para diferenciar entre si es un proceso bacteriano o un proceso viral es del 61% cuando el punto de corte es arriba de 40, y especificidad del 25% cuando el punto de corte es arriba de 80. Prácticamente para hacer la distinción entre estos dos microorganismos pues no nos ayuda la proteína C reactiva, ¿no? Incluso acaban de salir artículos, uno publicado ahí por la ITSE, me acuerdo, para nosotros poder justificar darle un antibiótico a un paciente, sobre todo en pacientes con COVID, era ver si los pacientes tenían reactantes de fase aguda elevados, y efectivamente no hubo una diferencia entre los niveles de proteína C reactiva para hacer distinción entre si era relacionada al COVID o algún otro patógeno ahí aislado, ¿no? Y tampoco tiene una implicación sobre si los pacientes con neutropenia febril y pacientes inmunocompetentes. Entonces prácticamente nos limita mucho, o vemos que esta proteína C reactiva tiene otras implicaciones y no solamente respondernos esas preguntas si el paciente está infectado o no. Ahora bien, la procalcitonina. Sabemos que la procalcitonina aquí también, pues todo el mundo la pedimos, pero pues realmente vamos a ir viendo cuál es la implicación que esta tiene, ¿no? La procalcitonina pues es un precursor de la hormona calcitonina. Vemos que tiene otros estímulos fuera de un proceso infeccioso, ¿no? Principalmente por ahí las cuestiones de los niveles de calcio y fósforo, y que prácticamente esta procalcitonina en un paciente sano es casi indetectable. Estas son sintetizadas por las células de la glándula tiroides, y el principal estímulo, al igual que la PCR, es la interleucina 6 y la interleucina 1. Y esta es detectable aproximadamente a las 4 horas de que inició principalmente el estímulo, ¿no? Y un pico a las 6 horas, con una vida media de hasta 25 a 30 horas. Hay diferentes artículos donde, como les comentaba previamente, ¿no?, en los pacientes sanos son prácticamente niveles indetectables. Por eso se han definido diferentes puntos de corte para ver si este punto de corte es relacionado a un proceso infeccioso. Y pues hasta el momento no hay un consenso, ¿no? Dicen que puntos de corte de punto 1 y punto 5 podrían otorgar un valor para el diagnóstico de una infección bacteriana, pero con una sensibilidad del 77 al 85% y una especificidad del 75 al 83%, que es un poquito mejor que la proteína C reactiva, pero aún así queda mucho margen para determinar si este biomarcador pues va a ser el ideal para hacer el diagnóstico de sepsis, ¿no? Porque hay ciertas infecciones, sobre todo infecciones por bacterias gram positivas, donde muchos de los estímulos de la respuesta inflamatoria no van en base a estas vías de interleucina 1 e interleucina 6. Entonces ahí, por ejemplo, podemos encontrar niveles más bajos que los puntos de corte que nos manejan. Por lo tanto, tiene un uso limitado en el diagnóstico de sepsis. Y pues prácticamente se han hecho diferentes estudios. Si no sirve para el diagnóstico, a lo mejor sirve para seguimiento o para valorar respuesta. Aquí se hizo un estudio, creo que es el 2009, el estudio PRORATA, donde intentaron ver los autores si el utilizar un enfoque guiado por procalcitonina sobre la administración de antibióticos o la suspensión de los mismos se relacionaba con una menor mortalidad y días de uso de antibióticos. Prácticamente, para hablar un poquito de la descripción del estudio, pues fue un estudio multicéntrico de etiqueta abierta, de grupo paralelo, aleatorizado y controlado. La metodología es muy buena, nada más que
pues es etiqueta abierta, ¿no? Los médicos ahí sabían si estaban tratando a los pacientes conforme al biomarcador o no. Y pues esto es esperado, ¿no? Si estás tratando a un paciente, pues tienes que saber cómo vas a darle el seguimiento. Prácticamente fueron 630 pacientes los que se agregaron a este estudio. Fue prácticamente en Francia uninacional, con los objetivos que les había mencionado, ¿no? Mortalidad a los 28 y 60 días y número de días sin antibióticos al día 28. Esos eran los objetivos primarios del estudio. Y ellos hicieron la siguiente pregunta. En pacientes en UCI, en estado crítico con sospecha de infección bacteriana, ¿cuál es el beneficio de una estrategia guiada por procalcitonina sobre la mortalidad y los días libres de antibióticos? Aquí en este programa nada más les quería mencionar que prácticamente los grupos, como se compararon en este estudio, pues eran casi similares, ¿no? Número de pacientes 307 y 314. Pues está bien equilibrado. Y dentro de las características basales de los pacientes que se ingresaron, creo que esta parte de la tabla es la más importante, ¿no? Porque vemos ciertas variables que nos van a predecir ciertas cosas, ¿no? Como ver qué SOFA tenían los pacientes. Vemos que igual en ambos grupos tenían prácticamente la misma escala de SOFA. Estaban repartidos con el mismo puntaje. Vemos también que dentro de todos los órganos que mayor implicación tenían, pues era el respiratorio, el cardiovascular y el renal, como lo comentó el doctor Alemano en su clase. ¿Cuáles eran los sitios más frecuentes de infección? Pues prácticamente se replica en este estudio, ¿no? Más del 60% de los pacientes estaban bajo ventilación mecánica y estaba también repartido de manera similar si eran adquiridos en la comunidad o si eran nosocomiales las infecciones. También otro punto importante es ver el nivel de procalcitonina que tenían los pacientes. Vemos que en los dos grupos está también distribuido de manera similar, al igual que los niveles de proteína C reactiva. Y pues los sitios de infección, lo que hemos comentado. Entonces hay ciertos parámetros que sí son adecuados para hacer la evaluación de este estudio. Y pues prácticamente este es el algoritmo que ellos seguían. El grupo que se iba con procalcitonina, ¿no? Ellos iban a iniciar un esquema antimicrobiano siempre y cuando los niveles de procalcitonina estaban mayores de 0.5. Esos niveles ya ellos apuntaban el antibiótico. Si estaban menos de eso, ellos no recomendaban iniciar el esquema antimicrobiano, con sus ciertas excepciones, ¿no? Que en ocasiones había procesos infecciosos que llegaban muy temprano y que por la cinética del mismo biomarcador, pues todavía no estaba en su pico máximo, entonces tenían que hacer una nueva determinación de procalcitonina para ver si ya se aumentaba y si volvía a entrar en alguna de estas categorías. Esto es para el inicio del antibiótico, y para la suspensión del antibiótico ellos determinaron una recomendación fuerte si los niveles de procalcitonina estaban menores de 0.25. Una recomendación similar era si había una disminución de más del 80% del pico más alto que tuvo la procalcitonina, o si esta estaba menor de 0.5. Y se recomendaba continuar con el antibiótico si estos valores no descendían más del 80%, o si la procalcitonina absoluta estaba arriba de 0.5, o pues prácticamente no mejoraran, al contrario, que fueran con tendencia hacia arriba. Esta era la estrategia que en este estudio estaban utilizando para guiar los esquemas de antibiótico. Y prácticamente ya viendo los resultados, vemos que ellos ni siquiera hicieron la evaluación de la mortalidad. No les dio ese punto para hacer la distinción entre si hubo mortalidad o no. Hay pues un detallito específico, ¿no? de la metodología, que ellos querían tener una reducción de la mortalidad del más del 10%. Muy poquitos estudios llevan esa batuta, pero lo que sí fue estadísticamente significativo, ahí perdón la línea, ¿no? Estaba bien subcafeinado. Entonces, pues prácticamente los días de antibióticos sí fue menor en el grupo de pacientes guiados por calcitonina que guiados por el tratamiento habitual de los pacientes. Entonces, eso es para resaltar.
Entonces, en base a esto, ya la procalcitonina no se utiliza como un marcador de diagnóstico, sino como un marcador de pronóstico y un marcador de seguimiento. Y dijeran, bueno, pues fue un estudio nada más, ¿no? Al contrario, se ha replicado este mismo resultado en diferentes estudios y eso pues le agrega un valor muy importante. El más reciente que encontré fue prácticamente de este año, donde hicieron también una revisión sistemática y su respectivo metaanálisis para ver específicamente esas situaciones. Y vemos que en esta revisión sistemática se agregaron aproximadamente 26 estudios, dentro de los cuales otorgaba una participación de arribita de 9,000 pacientes. Entonces es una población pues muy grande, ¿no? Y lo que querían ver era eso, ¿no? Ver cómo les iba a los pacientes que se trataban con la antibiótico-terapia dirigida por procalcitonina o por el tratamiento habitual. Y vemos los resultados. Vemos que prácticamente aquellos pacientes que se apegaron al protocolo guiado por procalcitonina sí tuvieron menos días de uso de esquema antimicrobiano. Específicamente en este metaanálisis fue de 1.79 días. En el previo fue de hasta 3 días, de 3 a 4 días. Y eso es importante que ustedes, bueno, 3-4 días, pues ya hemos visto la implicación que tiene el prolongar aún más el esquema antimicrobiano. Vemos que los antibióticos, así como nos resuelven problemas, también nos atraen problemas. Y también algo importante es que hubo reducción en la mortalidad, ¿no? De aproximadamente el 16% en este grupo, que a diferencia del otro metaanálisis no hubo una diferencia. Obviamente ya bajaron ellos, el estándar fue del 5% en esta situación, y pues sí les dio, ¿no? Estadísticamente significativo. Y algo importante ahí es que se vio que los pacientes en el grupo de procalcitonina tenían más riesgos de recurrencia de la infección, de hasta un 36%. Entonces aquí están las tablas, vemos cómo ya en el concentrado se tiende a ir a favor del uso de procalcitonina. Vemos ahí sus intervalos de confianza. Y también vemos que en la mortalidad ya el concentrado pues también tiende a irse a favor de la procalcitonina, donde vemos también sus intervalos de confianza que son muy cortitos, del 0.74, 0.95. Eso es muy bueno al momento de evaluar la gráfica de Forest Plot, porque eso nos habla de que tiene muy poquita heterogeneidad los estudios que ellos evaluaron. Entonces eso lo hace un poco más confiable. Y pues obviamente, ¿no? Se han investigado, le han echado muchas ganas los investigadores sobre la procalcitonina y querían ver si este marcador sí se asociaba a reducción de la mortalidad. Entonces publicaron el estudio Moses, en el 2019, y vieron que en efecto aquellos pacientes que la terapia la dirigían con antibiótico y procalcitonina, la mortalidad reducía cuando el punto de corte del test de procalcitonina había reducido más del 80% del pico máximo que tiene. Y eso se replica en la población de cuidados intensivos. Vemos en la línea roja que la mortalidad pues sí disminuye si guiamos esta estrategia antibiótica. Incluso en los pacientes que no son de UCI también hubo una reducción de la mortalidad. Entonces aquí es el valor más importante del uso de la procalcitonina para dar seguimiento en el tratamiento. Y aquí en esta tabla les dejo pues prácticamente detallitos así importantes de cada uno de estos dos biomarcadores. Específicamente me quise meter con estos dos porque son los que tenemos aquí para el uso nosotros, son los que realmente tienen estudios a nivel escala y que se han evaluado pues con adecuada rigidez metodológica. Y pues nada más, algo que sí quisiera recalcar era la cuestión de el uso de esteroides. Aquí tenemos pacientes en los que utilizamos esteroides, vemos cómo no hay efecto en la PCR, pero sí hay efecto en la procalcitonina. Aumenta los falsos negativos. También en la lesión renal, vemos cómo la procalcitonina tiende a aumentar cuando el paciente tiene compromiso ya de la función renal. Y la otra era, sí utilizaba el paciente terapia de reemplazo renal, que tiende a disminuir, ¿no? Habíamos comentado sobre la cuestión de las modalidades de la terapia sustitutiva al momento de arrastrar moléculas. Entonces, si tenemos un paciente con una terapia prisma y estamos dándole seguimiento con procalcitonina, muy probablemente no va a ser adecuada
el seguimiento, ¿no? Entonces ahí les dejo más o menos esas generalidades y tomar en cuenta pues estos dos biomarcadores. Y pues ya los dejé los demás en otros biomarcadores, prácticamente dentro de los más estudiados, donde encontré estudios un poquito más formales, fue de una molécula que se llama presepsina. Este es un subtipo del cluster differentiation 14 soluble, que se utiliza en ciertas células de inmune, ¿no? Principalmente linfocitos T. Pues prácticamente por ser dependiente de esas células, pues es un componente de afinidad de amplio espectro del sistema inmune. Y lo más importante y resaltante de esta presepsina es que inicia su aumento a las 2 horas de la infección. Incluso encontré artículos donde dice que hasta 1.5 horas esta molécula ya aumenta. Y esto es importante porque así hacemos el diagnóstico pues más temprano de una infección, que prácticamente si lo seguimos entra dentro de las recomendaciones que da la Survival Sepsis, ¿no? Que te dice, en 1 hora tienes que tener el antibiótico, máximo en 3 horas. Entonces, esta presepsina, independientemente del momento en el que llegue el paciente, muy probablemente ya va a estar elevada. Entonces, se va a identificar más temprano y se va a tratar más temprano el paciente. Vean la sensibilidad que esta marca, una sensibilidad del 84% y una especificidad del 76%. Todavía ahí tiene sus bemoles, ¿no? Pero pues tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico. Se han hecho estudios también que no hay diferencia al momento de compararlos con proteína C reactiva y procalcitonina. Y prácticamente por la cuestión de sensibilidad y especificidad tiene una precisión similar para el diagnóstico de infección. Como les comenté en esta diapositiva, creo que lo más importante es el momento en el inicio de esta molécula para detectar de manera más temprana el proceso de infección. Y hay otra molécula que está bien raro el nombre, que se llama proteína de piedra pancreática, que prácticamente se hizo también una revisión y un metaanálisis de bien poquitos estudios, prácticamente fueron 4 o 5 estudios donde se evaluó quién tenía mayor sensibilidad, especificidad, si proteína C reactiva, procalcitonina o esta proteína de piedra pancreática, y vemos que el que tiene mejor área bajo la curva pues es la piedra de proteína pancreática, incluso sobre proteína C reactiva y procalcitonina. Entonces también esta molécula también nos puede ayudar con mayor precisión a hacer el diagnóstico de sepsis cuando todavía el síndrome infeccioso está muy heterogéneo. Y pues es un estudio de alta calidad, a pesar de que pues son pocos los estudios que hay. Y el resto de los biomarcadores pues realmente son estudios más a nivel de laboratorio, se han hecho pues con animalitos ahí de laboratorio, no tanto en la cuestión de pacientes. Por lo tanto, creo que no es tan relevante estarlos mencionando y hablar de varios estudios, sino tenemos otros estudios que ya están comprobados en una población pues, de humanos, vaya. Entonces son estudios menos prometedores y aún en espera de ciertos resultados. Ahí hay un estudio donde se está evaluando quién se eleva temprano entre sí, procalcitonina, PCR, interleucina 1 y la presepsina. Todavía no sale ese resultado, pero están viendo si realmente tienen principalmente esos objetivos, ¿no? Los biomarcadores. Y aquí les dejo otros en esta tabla, otros biomarcadores que se han utilizado y cuál es la utilidad que tiene, vaya, ¿no? Cada uno de ellos. Y pues prácticamente preguntas, comentarios. De terapia ómnica, pues. Eso no es solo marcador, no es solo marcador. No, pues gracias a la proteína de piedra pancreática, es lo que yo había visto, pues lo que se había usado era ya en Francia, ¿no? Que la ventaja que tenía era que la podían usar en la medicina prehospitalaria, porque nada más era como un aparatito, pues, donde ponías la muestra de sangre y te detectabas. Entonces, pues teóricamente puedes empezar más rápidamente el tratamiento. Ya tenemos 20 minutos para.
recordar que la procalcitonina, la proteína C sola prácticamente no nos sirve para nada. Donde nos pudieron ayudar, por ejemplo, hay estudios en pacientes con trauma que tienen fiebre, que puede ser de origen neurológico, y ahí cuando hay alguna elevación de la proca nos puede orientar si es una fiebre de origen neurológico o, por ejemplo, es infecciosa. En un paciente pues, que ya tiene ciertos días en terapia intensiva. Y bueno, algunos estudios reportan que la proca sola para la sensibilidad para detectar alguna infección es alrededor de 50-60% únicamente. Y si la combinas con la proteína C, alcanza hasta un 80%. Entonces, cuando la solicitamos, creo que conviene que sean las dos. Una duda, Brandon, de los estudios que presentaste de procalcitonina acá, ¿qué le pedían la procalcitonina para seguir las intervenciones? Sí, en el prórata lo estaban tomando cada 48 horas, era el margen que tomaban. Y la proteína se reactiva a diario. Y de hecho, eso fue una de las críticas del estudio prorratalo, de que de todos los estudios que se agregaron, solamente creo que eran 13 o 14, nada más uno fue de una UCI quirúrgica. Entonces, realmente tenemos muchos pacientes que son quirúrgicos y que pues esa población se quedó por fuera de ese estudio. A lo mejor esos pacientes con trauma y si hubiéramos tenido algún resultado. Las infecciones virales, no te va a servir la procalcitonina. Sí, no. No la sepsis viral, como con el COVID. Pues es que como dijo Brandon al principio, no se puede tomar una decisión de acuerdo a un solo valor. Es como si yo pusiera antibióticos con la pura frecuencia cardíaca, pues, si está taquicárdico el paciente. Entonces, pues un dato adicional, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, pues si tiene cambios en el aspecto de las secreciones de los pulmones, si tiene una consolidación, pues o sea, son una serie de cosas, si tiene leucocitosis, fiebre o hipotermia, y la proca, y pues todo junto a lo mejor te hace pues cuadrar tu cuadro clínico en una sospecha diagnóstica y actuar ya pues de manera dirigida a la sospecha que tienes, ¿no? Pero pues es como un complemento, de manera aislada, es como si dejaras antibiótico por un solo marcador, un solo dato. Tienes que integrarlo en el escenario del enfermo para poderle dar utilidad. Pues así el valor aislado solo, pues no sirve ni para bacterias, ni para hongos, ni para virus, no sirve para nada si no le das aplicación, si no lo interpretas en el escenario de tu enfermo. Entonces, pues hay que aplicarlo y de manera combinada, pues, lo que